Bien, buen día, mis estimados. El día de hoy voy a enseñarles un tutorial acerca de cómo trabajar con la regresión lineal y cómo validarla. En primera instancia, quisiera hablar un poco sobre el tema de los modelos. Habíamos dicho que los modelos son de dos tipos. El primero son modelos explicativos, un modelo como por ejemplo determinantes de la salud, y el segundo tipo son modelos predictivos. Cuando nosotros hablamos de modelos explicativos, cuando utilizamos las variables independientes, es decir, las variables que van a explicar a la variable dependiente, ahí básicamente el hecho de obtener un parámetro que sea estadísticamente significativo o no significativo ya es un resultado. Al hablar, por ejemplo, de determinantes de la salud, podemos encontrar el hecho de que en algunas zonas, como por ejemplo en las urbanas, el la recolección de basura puede no resultar ser una variable estadísticamente significativa, pero en el área rural sí resulta ser significativa. Entonces, el hecho de que el parámetro salga no significativo en sí ya es un resultado y eso es lo que se trata de medir en este tipo de modelo. Encontrar si existe una relación estadística significativa o no. En cambio, los modelos predictivos se trabajan, como su nombre lo indica, para obtener un resultado o predecir el valor de la variable dependiente. En este caso, si nos enfocamos en el tema de la variable dependiente, para poder predecirlo necesitamos que todos los parámetros sean estadísticamente significativos. ¿Por qué necesitamos que sean estadísticamente significativos? Porque necesitamos que el comportamiento se ajuste de la mejor manera, es decir, poder pronosticar la variable dependiente lo mejor posible. Ahora, para poder armar todo este tipo de modelos, nosotros obviamente podemos hacer varios tipos de combinaciones. ¿Qué combinaciones? Por ejemplo, podemos hacer un modelo netamente solo con variables numéricas, como por ejemplo la edad, el peso, la talla, o solo con variables categóricas, como por ejemplo el sedentarismo. ¿Es sedentario, sí o no? Sexo, hombre, mujer. Podemos combinar, hacer un modelo tanto con variables numéricas como variables categóricas, o podemos mezclar las variables, es decir, podemos mezclar las características del sexo, el sedentarismo. Ejemplo, puedo tomar en cuenta una interacción entre hombres sedentarios o hombres no sedentarios, mujeres no sedentarias. ¿De acuerdo? Una vez dicho eso, debemos tomar en cuenta que las variables categóricas para poder ingresarlas en el modelo necesitamos que sean dicotómicas y a las variables numéricas podemos ingresarlas de manera directa o podemos hacerlas a través, ingresarlas en el modelo a través del rango. Habiendo dicho esto, vamos un poco a revisar a qué me refiero con variables dicotómicas. Cuando hablamos de variables dicotómicas, por ejemplo, vamos a trabajar con una variable categórica para hacerla dicotómica. La variable sexo, si la vemos a nivel teóricamente cómo viene, o más bien empíricamente cómo viene, viene de esta manera. Muchas veces viene codificado como uno hombre y dos mujeres. Ahora, esta variable debemos transformarla desde celes dicotómica, es decir, 1 si cumple la condición y 0 si no cumple. De una variable categórica, de una variable, que en este caso es sexo, que tiene dos categorías, que es hombre y mujer, podemos construir dos variables dicotómicas. Si tuviésemos una variable cualitativa o categórica que tenga tres categorías, puedo hacer tres variables dicotómicas. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de variables dicotómicas, en este caso tenemos hombre y mujer, voy a construir la variable dicotómica sexo-hombre, es decir, 1 si cumple la condición es hombre, 0 si es mujer. Y puedo construir también la variable sexo-mujer, 1 si es mujer, 0 caso contrario. ¿De acuerdo? Las variables numéricas se pueden también ingresar, obviamente, en la regresión, primero de manera simple, como en el caso de la edad, podemos ingresar la edad por la cual viene, ¿no es cierto? El individuo tiene, es una variable eh, cuantitativa continua, es decir, puede tener valores entre 0 hasta en promedio unos 100 años, máximo 110 años, entonces vamos a tener 0, 1, 2, 3, 24, 25, los números seguidos. O puedo clasificarlas en rango y ver, por ejemplo, cuántas personas tienen menos de un año, o, por ejemplo, ver si la persona tiene menos de un año, poder hacerlo como 1, y si no, 0. De 1 a 5 años, 1, y si no, 0. De 5 a 12 años, 1, caso contrario, 0. Así para cada categoría. ¿Ok? Habiendo hecho esta explicación, vamos a pasar a nuestra aplicación en Stata.
Bien, ahora estamos en Stata y lo que vamos a trabajar es con nuestra base, justamente, que estamos utilizando en clase, que es GelStat. ¿Ya? Lo que vamos a construir ahora, vamos a utilizar la sintaxis que está en su aula virtual. Y ahí justamente tenemos la parte de regresión múltiple. En este caso vamos a hacer una regresión con nuestra variable que es la presión arterial sistólica, ¿de acuerdo? La edad, que es una variable cuantitativa. Weight, que es el peso de las personas, que también es una variable cuantitativa. MET, que es justamente la variable que mide el tema de el número de horas de ejercicio. Vamos a regresar a la base de datos para ver justamente cuál es la descripción. Me dice cuál es el tiempo que utiliza para hacer actividades de ocio en este caso, ¿no es cierto? Y alcohol, que es justamente la ingesta de alcohol de las personas, ¿ya? Entonces, primero vamos a trabajar con una variable, en una regresión con variables numéricas. Este es el comando que nosotros vamos a poder apreciar. Primero, recuerden preg, variable dependiente y variables independientes. Ejecuto la regresión, ¿sí? Y lo que tenemos en este momento es una regresión múltiple. ¿Por qué decimos que es una regresión múltiple? Es una regresión lineal múltiple porque ya no solo tenemos una variable independiente, sino tenemos en este caso 4 variables independientes. Ahora bien, vamos analizando un poquito los resultados de esta regresión. Como podemos ver, en la regresión, para poder analizar justamente la significancia estadística, vamos a comenzar con la significancia estadística individual. Es decir, para cada una de estas variables independientes, tenemos el valor de estos coeficientes, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver si el valor de estos coeficientes es estadísticamente significativo. Para ello tenemos el estadístico T, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso aprendimos a analizar la significancia estadística con lo que sería el p-valor del estadístico T. Como habíamos mencionado, cuando este p-valor es mayor a un nivel de significancia establecido, ejemplo 0,5, podemos identificar si una variable es estadísticamente significativa o no. El parámetro de una variable es estadísticamente significativo o no. Observemos en este caso cómo la variable, el parámetro de la variable alcohol, que es una variable cuantitativa, a pesar de que refleja un valor de coeficiente, el p-valor lo que me indica es que justamente no es un resultado que es estadísticamente significativo. Es decir, un poco recordando, si decimos que el valor de significancia, ¿no es cierto? O el nivel de significancia es igual a 0,05, ¿sí? 0,05. Entonces, podemos observar que el p-valor de la variable alcohol es 0,69. Este punto 0,69 es obviamente mayor a 0,05, con lo cual obviamente yo puedo rechazar, perdón, no rechazar la hipótesis nula, no rechazar la hipótesis nula. ¿Qué establece esta hipótesis nula? Establece justamente que el parámetro o el parámetro beta es igual a 0, ¿no es cierto? En el momento que yo digo que el parámetro beta, no rechazo la hipótesis nula, es decir, estoy diciendo implícitamente que el parámetro beta es igual a 0, obviamente yo encuentro que este resultado no es estadísticamente significativo. Ahora, recordando, si es un modelo predictivo, en este caso el hecho de identificar un modelo de determinantes, si es un modelo de determinantes o predictivo, vamos a tener una sustancial diferente. Si es un modelo predictivo, obviamente el resultado que está remarcado en rojo va a tener que ser retirado de la regresión para poder ajustar lo mejor posible, en este caso, el comportamiento de SBP, que es la presión arterial sistólica. ¿De acuerdo? Si es que fuese un modelo explicativo o un modelo de determinantes, obviamente el resultado de que este parámetro no sea significativo
nos dice justamente que no existe una relación entre la ingesta de alcohol y el tema de la presión arterial sistólica. Entonces, como en este caso estamos haciendo un modelo predictivo, lo que voy a proceder en este momento es eliminar esta variable que no es estadísticamente significativa al 95% de confianza. Ahora, eliminando la variable alcohol, vamos a justamente volver a ejecutar la regresión. Y al volver a ejecutar la regresión tengo el siguiente resultado. Ya, como ustedes pueden ver, todos los parámetros ahora son estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente todos los p-valores son menores a 0.05, con lo cual todos los parámetros son obviamente significativos y explican la relación de la presión arterial sistólica. Ok, encontrando entonces este resultado, ahora vamos a pasar a revisar los siguientes estadígrafos, haciendo una recapitulación de lo que trabajamos en otras ocasiones. Como podemos ver aquí, vamos a encontrar los resultados del R cuadrado, en este caso, ¿qué me dice el R cuadrado y el R cuadrado ajustado? ¿Cuál es el porcentaje de la variable dependiente que está explicada por las variables independientes? En este caso, el R cuadrado ajustado es de 0,42, lo cual indica que las variables independientes, ¿qué variables? La edad, el peso y el tiempo de ocio, explican el 42% de la presión arterial sistólica. O dicho de otra manera, también es que las variables de edad, peso, tiempo de ocio, ajustan o la regresión se ajusta en un 42.71%, es decir, 0.4271%. ¿Ok? El root mean square error, ¿qué significa? Significa justamente un símil de la varianza, de lo que sería este modelo de regresión. Y también tenemos aquí el tema de nuestro estadístico F con su respectivo p-valor. ¿De acuerdo? En el caso del estadístico F, habíamos mencionado lo siguiente. ¿Cuál es la hipótesis nula del estadístico F? Es que todos los parámetros beta 1, beta 2, hasta el número que tenga. En este caso, tengo 4 parámetros beta, ¿no es cierto? Entonces, beta 4, todos simultáneamente son igual a 0. Esto dice nuestra hipótesis nula, ¿de acuerdo? Para poder rechazar o no rechazar esta hipótesis nula, debo comparar necesariamente con un nivel de significancia. El p-valor obtenido de nuestro estadístico F, ¿cuánto es? Es 0. Esto es menor a 0.05, entonces con este resultado rechazo la hipótesis nula. ¿Qué estoy diciendo al rechazar la hipótesis nula? Lo que estoy estableciendo justamente es que las variables simultáneamente, o los parámetros de estas variables independientes, simultáneamente o en conjunto explican lo que es la presión arterial sistólica. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este momento he ejecutado lo que sería las pruebas de significancia individual, la global, y he analizado brevemente el tema del ajuste del modelo. Una vez que nosotros hemos hecho este ajuste, vamos a validar los supuestos. ¿Sí? Entonces, ¿qué supuestos vamos a validar? Vamos a regresar un poquito a la presentación. Los supuestos son, entonces, primerito lo que vamos a encontrar es el tema de validar con los residuos. Vamos a validar en primera instancia la normalidad de los residuos. Esto lo vamos a hacer con el que ya conocemos de apuntamiento y cortosis y la prueba de Shapiro-Wills. En ambos casos, el estadístico nos va a dar un p-valor y ese p-valor nos va a servir para rechazar o no rechazar la hipótesis nula de que los residuos siguen una distribución normal. Por su parte, también vamos a evaluar la homoscedasticidad o igual varianza. La homoscedasticidad o igual varianza se valida con la prueba de heterocedasticidad de White. Y lo que considera esta prueba como hipótesis nula es que los residuos son homocedásticos. Es decir, lo que nos conviene en este caso es no rechazar la hipótesis nula, al igual que en el caso de normalidad. En el tema de independencia vamos a trabajar justamente con una prueba de correlación serial y lo que vamos a identificar es si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula que establece que los residuos son independientes. Nos conviene entonces igual no rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? En todos estos casos nos conviene no rechazar la hipótesis nula. Luego, no muy común, pero se suele validar la linealidad de cada uno de las variables independientes, es decir,
hago un diagrama de dispersión entre lo que sería la variable dependiente, en nuestro caso la presión arterial sistólica, versus cada una de las variables independientes y ver si la relación es lineal o no. Lo que yo debería encontrar es que lo que se debería encontrar o se espera es que la relación sea lineal entre, por ejemplo, la edad y la presión sistólica. Si la relación no es lineal, podría ser cuadrática, cúbica, etcétera, en cuyo caso se deberá incluir más coeficientes. Por ejemplo, si es una relación cuadrática, se debería incluir la edad y la edad al cuadrado. Y el último supuesto es la multicolinealidad. La multicolinealidad hace referencia a la relación, al grado de relación que tienen las variables independientes. Entonces, por ejemplo, si hacemos una correlación entre las variables independientes y esta correlación es muy alta, me refiero a una correlación mayor a 0.8 del 80%, vamos a encontrar que las variables independientes son colineales entre ellas, son en una relación lineal. Para validar si se cumple el supuesto de multicolinealidad o no, vamos a utilizar los factores de inflación de varianza. En general, esto como es una prueba empírica, se dice que no hay colinealidad si el factor de inflación de varianza es igual a 10. Ahora bien, en la práctica, el único supuesto que obviamente destruye todas las propiedades de insesgamiento y de consistencia de los estimadores de mínimos cuadrados, es decir, que el valor promedio se asemeja al valor real o poblacional, o que conforme aumenta la muestra, obviamente los valores muestrales convergen a los poblacionales. Esas son las propiedades de consistencia y sesgamiento. El único supuesto que si no se cumple destruye justamente el insesgamiento y la consistencia es el tema de la independencia. ¿De acuerdo? Entonces, este es un supuesto que sí o sí se debe cumplir en las regresiones. Una regresión generalmente va a tener problemas de homocedasticidad, entonces lo que vamos a tratar de heterocedasticidad, perdón. Entonces lo que vamos a procurar siempre es de que este valor sea lo más bajo posible. Las regresiones pueden dar residuos que no necesariamente son normales, entonces este es un supuesto que si se cumple obviamente es más fuerte el modelo, pero si no se cumple obviamente se debe pulir lo mejor necesario, pero si no se cumple podríamos igual continuar con el tema del modelo. La linealidad ya no se suele validar, digamos esto es un poco algo más teórico, si es que se llega a detectar una relación cuadrática o una relación cúbica o de un exponente de orden superior, se podrá incluir coeficientes de una regresión y no habría inconveniente. Y la multicolinealidad finalmente es un supuesto que generalmente si tenemos problemas de colinealidad, es decir, si tenemos un factor de inflación de varianza mayor a 10, simplemente se corrige eliminando una o más variables que presenten en ese problema. Entonces la colinealidad tampoco va a ser un problema. ¿Sí? Habiendo dicho esto, entonces pasemos al tema de la validación de los supuestos. Para ello, voy a regresar a Stata y en Stata vamos a ir a la parte de la sintaxis donde tenemos que para pronosticar, para validar la normalidad, la homocedasticidad y la independencia necesitamos de los residuos. Entonces, en primera instancia hago un pronóstico de los valores de Y, para eso utilizo el comando predict y un nombre cualquiera. En este caso yo puse la presión arterial sistólica, que es mi variable dependiente, con un guión bajo de P, que hace referencia a la predicción de Y. ¿Sí? Entonces vamos a señalar el resultado, lo ejecutamos y también obtengo los residuos, predict, le doy un nombre, en este caso guión bajo de residuos, y pongo coma residuos para que genere los residuos del modelo. Recuerden que los residuos del modelo es igual a los valores reales menos los valores pronosticados. Entonces vamos a generar estos dos comandos. Aquí me dice justamente que se generó la variable, hay un par de datos perdidos. Y un poco para verificar que se hayan generado estas variables, vamos a hacer un browse con BR y seleccionar las dos variables que se crearon. Se crean obviamente al final de nuestro archivo. Entonces fíjense, aquí está toda la parte de los residuos y de las peticiones realizadas. Ahora bien, una vez que cuento con los residuos del modelo, vamos a validar los supuestos. Primero puedo validar la normalidad con el histograma. Para eso utilizamos el comando hist, la variable svp-r, es decir, los residuos. Y le voy a poner un coma cadensity normal, es decir, que utilice un histograma y trace la curva normal. Ejecutamos el comando. Vamos a regresar a Stata y vamos a ver justamente cómo
este histograma de frecuencias nos refleja obviamente una curva que se asemeja a la normal. Si ustedes se fijan, aquí existe una ligera diferencia entre lo que es la curva empírica y la curva normal, ¿cierto? Pues obviamente para tener un poquito más de claridad en este sentido vamos a ejecutar un comando adicional en nuestra sintaxis y vamos a poner kDensity. kDensity solo ya no con hist de histograma, sino solo vamos a graficar las curvas. Al momento de graficar las curvas, tengo en color azul, ¿no es cierto? Digamos, nuestra curva empírica de los datos. Y en rojo nuestra curva normal, que es la curva teórica. Como podemos ver, se asemejan mucho en este caso entre sí, pero al ser un gráfico es una prueba subjetiva. Entonces, para validar el tema de la normalidad, vamos a pasar a nuestras pruebas, objetivos, pruebas estadísticas. Vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wills y la prueba de apuntamiento y kurtosis. Recuerden que en ambos casos, la hipótesis nula es que los residuos siguen una distribución normal y la hipótesis alternativa es que los datos o los residuos no siguen una distribución normal. Si el p-valor es mayor al p de significancia, no rechazo la hipótesis nula, y si es menor, obviamente, rechazo la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa con el test de Shapiro-Wills. Comando skWild, pongo la variable de los residuos y generamos el resultado. En este caso, con la prueba de Shapiro-Wills, lo que vamos a encontrar es que el p-valor obtenido es de 0.505,556. En este caso, como el p-valor es 0.0556, este valor es mayor a 0.05, entonces obviamente no rechazo la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula estoy diciendo que los residuos siguen una distribución normal, ¿de acuerdo? Veamos si se cumple el tema de la normalidad. He supuesto la normalidad, ¿con qué? Con, obviamente, la prueba de apuntamiento y kurtosis. En este caso, la prueba de apuntamiento y kurtosis es de el p-valor es de 0.0383. Como podemos ver, no se cumple el supuesto al 95% de confianza, pero sí se cumpliría, en este caso, a un nivel del 99% de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, al 99% de confianza, según el test de apuntamiento y kurtosis, los residuos siguen una distribución normal. Ahora bien, lo que nos debemos fijar justamente es únicamente en el p-valor. Cada una de las pruebas nos da, en el caso de Shapiro-Wills, nos da el numerador W, el denominador B y el estadístico Z. En el caso de apuntamiento y kurtosis, obviamente tenemos el sesgo y tenemos la kurtosis, un estadístico y la probabilidad. En ambos casos nos fijamos únicamente en el valor de la probabilidad o del p-valor del estadístico. ¿Ya? Ahora continuemos con el tema de la independencia. En cuanto a la independencia, ¿cuál es la hipótesis nula? Que los residuos son independientes, o lo que es lo mismo, que no están autocorrelacionados. ¿Sí? La hipótesis alternativa justamente nos dice que los residuos son independientes, no son independientes o están autocorrelacionados. La regla de decisión es la misma del p-valor. Si el p-valor es menor a alfa, rechazo la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor o igual, no rechazo. Si es menor o igual, rechazo la hipótesis nula, y si el p-valor es mayor, rechazo la hipótesis nula. En este caso, obviamente debemos considerar que para generar un poco la variable que vamos a necesitar para poder hacer nuestra prueba de independencia, debemos seguir los siguientes pasos. En primera instancia, debo obtener el número de observaciones de la base. Para obtener el número de observaciones de la base, simplemente voy a ejecutar el comando desc para que me dé una descripción general de mi base data. Entonces voy a la parte superior y en la parte superior voy a identificar cuántas observaciones tengo. En este caso tengo, por ejemplo, 400 observaciones. Entonces lo que voy a hacer ahora es generar una variable que tenga un secuencial desde 1 hasta el último número de mis observaciones, que es 400. ¿Sí? Entonces vamos a generar esta variable secuencial. ¿Cómo hago esta variable secuencial? Simplemente ejecuto el comando range, genero una variable con cualquier nombre, en este caso variable 1, y comienzo desde el valor 1 hasta 400. Entonces ejecutemos este comando. Fíjense que en este momento lo que tenemos es esta nueva variable que se llama 1. Vamos a darle un browse a esa variable. Y lo que vamos a tener
bueno, un poco vamos a evidenciar es que se genera un secuencial, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente estoy generando esta variable secuencial es como un artificio para poder ejecutar la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, voy a fijar esta nueva variable que se llama variable 1. Le pueden poner cualquier nombre, ¿no es cierto? Pueden poner ID, el nombre que ustedes quieran. En este caso, yo le denominé variable 1. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta nueva variable y le vamos a decir a esta data que para poder ejecutar la prueba de independencia necesita reconocer esa variable como serie de tiempo. Entonces voy a fijar como TSZ o Time Series Set, fijar como serie de tiempo la variable 1. Al momento de fijar esto como serie de tiempo, esta data nos va a dar justamente el valor, nos va a decir que esta variable es una serie de tiempo que va de 1 a 400 y va cambiando en una unidad. Es decir, solo es un secuencial. Hasta aquí este punto solo es un artilugio que yo hice para poder ejecutar la prueba en STAT, ¿de acuerdo? Ahora, para poder ejecutar la prueba de independencia vamos a utilizar este test o esta prueba de Lagrange o el multiplicador de Lagrange de Bruce-Wood, ¿de acuerdo? Entonces lo único que voy a hacer justamente es ejecutar el comando stat bgb y vamos a ver qué resultado nos da. ¿De acuerdo? Ejecutamos esta prueba. Recuerden que aquí la hipótesis nula es que obviamente los residuos son independientes y la hipótesis alternativa es que los residuos no son independientes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ejecutar en este sentido. Fíjense cuánto es el valor, el p-valor obtenido. Igual tengo un estadístico sheet, tengo df que es degrees of freedom, o sea, los grados de libertad, y la probabilidad del estadístico de la prueba Bruce-Wood, ¿de acuerdo? Entonces, al igual, ustedes pueden ver que el p-valor es al igual que el resto de pruebas que hemos utilizado. Vemos que en este caso el p-valor es 0.52, que es mayor a 0.05. Entonces podemos decir que al 95% de confianza, ¿qué es lo que yo hago? No rechazo la hipótesis nula. No rechazar la hipótesis nula, estoy diciendo que los residuos siguen, o los residuos, disculpen, son independientes. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo en este caso. Ahora bien, acabamos de validar la independencia, vamos a pasar a la validación de la homocedasticidad. En la homocedasticidad, la hipótesis nula es que los residuos son homocedásticos, es decir, no son heterocedásticos o no tienen una variancia heterogénea o no están dispersos, ¿de acuerdo? Y como hipótesis alternativas, que los residuos no son homocedásticos o lo que es lo mismo, son heterocedásticos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar, la regresión es la misma, el p-valor si es menor o igual a alfa, rechazo la hipótesis nula, recordando que alfa es el nivel de significancia, el p-valor es mayor, entonces no rechazo la hipótesis nula. Utilizamos la prueba de White, simplemente utilizamos el comando stat, imtest, White. Hay varias pruebas de heterocedasticidad, ¿no? Hay, por ejemplo, la prueba de Spearman, la prueba de White, eh, hay algunas pruebas adicionales que me van a permitir justamente medir este tema de la heterocedasticidad. Sin embargo, nosotros por cuestiones ya prácticas vamos a utilizar la prueba de White, que es la que generalmente se aplica. Ejecutamos el comando. Fíjense en lo siguiente. Aquí es algo muy importante. Yo estoy ejecutando todas estas pruebas. ¿A qué me refiero con todas estas pruebas? Me refiero a que estoy ejecutando, por ejemplo, stat-Godfrey, stat-imtest. Fíjense en que para poder ejecutar esto previamente, lo que yo debo contar es con una regresión. Si no he ejecutado, y esto es algo muy importante para que no les dé error, yo ejecuté esta regresión que la voy a proceder a asignar en este momento. Ejecuté esta regresión. Y después de ejecutar esta regresión, hice toda la práctica de los pronósticos del residuo, hice la parte de la validación de la normalidad, independencia, etc. Si no ejecutan previamente una regresión, no va a haber ningún resultado. Y algo muy importante que ahorita que vamos a hacer la prueba de heterocedasticidad, recuerdo, es que obviamente esto funciona o la prueba de heterocedasticidad se va a generar siempre con la última regresión que está en memoria, en este caso en Stata. Ejecutamos la prueba de White y ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos varios componentes, ¿no es cierto? Para la prueba de heterocedasticidad de White contamos con la heterocedasticidad en general, el sesgo, la kurtosis y el total, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que podemos ver aquí justamente es cada uno de los componentes que tenemos para el modelo de White. Pero lo que nosotros realmente nos interesa es la probabilidad del estadístico final que saca la prueba, que obviamente es la prueba de White, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que en este caso, ¿cuál es el p-valor? P-valor es 0.86. Y al ser 0.86 es mayor ¿a cuánto? A 0.05. Entonces, al 95% de confianza, rechazo la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que rechazo la hipótesis nula? Que no rechazo, perdón, que no rechazo la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo implícitamente que es que los residuos son homocedásticos. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, no son heterocedásticos. Listo. Entonces, hasta aquí hemos validado hasta el tema de la heterocedicidad. Es lo mismo acá, ¿no? No recuerdo el valor que puse puntualmente, pero igual es aquí. No rechazo la hipótesis nula en el tema de independencia. No rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Aquí incluso en Stata nos da en algunas pruebas la hipótesis nula. Pasemos ahora a analizar el tema de la validación de la multicolinealidad. En el tema de la multicolinealidad vamos a ver justamente que sobre la última regresión vamos a aplicar este comando stat y diff, es decir, vamos a poner los variance inflation factor o lo que es lo mismo los factores de inflación de varianza. Si alguno de los valores es mayor a 10, entonces eso será un signo de que existe multicolinealidad y debo eliminar esa variable. Caso contrario, no habría inconveniente. En este caso, fíjense que los valores de inflación de varianza son bajos. Mientras más bajos son, es mejor porque no hay colinealidad. Entonces, como ninguno es superior a 10, como ninguno es superior a 10, entonces no hay multicolinealidad. En el caso de existir multicolinealidad, ejemplo, si la variable METS tendría un valor de 15, por ejemplo, lo que yo debería proceder es eliminar esta variable del modelo porque obviamente está afectando fuertemente el tema de la colinealidad, sino que no se cumple el supuesto del modelo. Luego vamos a validar la linealidad. El supuesto de linealidad, como les dije, no es algo obligatorio, pero en la teoría, en la parte, digamos, en la literatura consta que se debe validar esto. En la práctica no se suele usar mucho, pero es importante conocerlo. Entonces, lo que nos vamos a fijar es justamente en esta fila. Esta fila es la relación que tiene cada una en el eje de las X, en el eje de las Y, perdón. En este caso, en el eje de las Y tenemos todo lo que sería la presión arterial sistólica, ¿de acuerdo? Estoy señalando aquí. En el eje de las Y, para todo este conjunto que estoy señalando, representa la presión sistólica. Y en este caso, el eje de las X representa, ¿qué sería? La edad, obviamente, de las personas. El eje que ahorita voy a señalar en amarillo representa el peso de las personas. Y el eje que ahorita voy a señalar en verde representaría el tiempo de ocio, ¿no es cierto? Entonces, lo que tratamos de buscar aquí es que haya una relación lineal. En este sentido, puede ser positiva o negativa. Como vemos, si existe una relación lineal, no existe una relación cuadrática, entonces estaría validado este supuesto también. Ahora, continuando con la validación de los supuestos, habíamos dicho que hasta ahí, digamos, estaría validado todo, lo que sería la homocelasticidad, la normalidad y la independencia de los residuos, la linealidad de los parámetros y el tema de la multicolinealidad. Para corregir alguno de los campos, si existe colinealidad, simplemente elimino la variable colineal, ¿no es cierto? Si existe un tema de que los residuos no son normales, debería proceder, por ejemplo, a hacer un histograma y del histograma poder trabajar y quitar esas observaciones que están causando un comportamiento atípico. Y si, por ejemplo, tenemos problemas de heteroplasticidad, puedo hacer una corrección adicional que sería el bootstrapping o correr la regresión con el comando row. Vamos por partes, ¿ya? Entonces, hablemos primero del tema de qué pasa si no se cumple la normalidad.
Si no se cumple la normalidad, cuando voy a graficar el histograma, puede ser justamente porque, y esto suele ocurrir en algunos casos, porque por ejemplo, aquí al final tengo un par de observaciones. Y este par de observaciones hace que, obviamente, en las colas se hacen más pesadas, ¿de acuerdo? Y este par de observaciones a los dos extremos puede hacer que la distribución no sea normal. Entonces, lo que debería proceder es justamente a omitir esas observaciones o esos sujetos de observación o esos puntos para que sea de alguna manera mejor, el comportamiento se ajuste de mejor manera y el histograma de los residuos se asemeje a una normal. En este caso no se puede hacer eso porque no hay valores extremos que evidencien esa presencia. Más bien el tema de la linealidad se da, perdón, el tema de la normalidad no se cumple por los segmentos que ahorita estoy señalando en pantalla. ¿De acuerdo? Por la diferencia entre las curvas. Entonces, en este caso no puedo trabajar en este sentido. Igual vimos que sí se cumple el tema de la normalidad, entonces no debo eliminar nada. Ahora, en el tema de la independencia, si el modelo no me refleja que los residuos son independientes, deben proceder necesariamente a fijar otro modelo. Existen técnicas para corregir el tema de la independencia, pero está fuera de los alcances de este curso. Entonces, si es que no llega a cumplirse el tema de que se valide el supuesto de independencia, deben probar con otro modelo, es decir, agregando otra variable o quitando alguna variable. Ahora, con el tema de White, si no se cumple el supuesto de heteroelasticidad, de manera opcional, se puede generar esta técnica de bootstrapping, que es una simulación, ¿de acuerdo? En este caso, es súper opcional que lo hagan. Lo que sería con el bootstrapping es justamente, como ustedes pueden ver, se crean un patrón de simulaciones aquí y a través de eso se ajusta la regresión, ¿de acuerdo? Se ajusta la regresión con simulaciones. Después de ajustar esa regresión, podría volver a ejecutar, obviamente, la prueba de White y ver si se cumple o no el supuesto, ¿de acuerdo? Lo que se suele hacer frecuentemente es utilizar, es suponer que no hay homoelasticidad y se procede a utilizar este comando robust, que se refiere a errores de estándar robusto. Entonces, más allá de que se cumpla o no el supuesto, lo que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante es una regresión con su variable dependiente, sus variables independientes y este coma robust que hace básicamente es una corrección al tema de heteroelasticidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar el comando robust. Ustedes van a ver que va a cambiar un poquito los resultados de los coeficientes. Igual siguen siendo estadísticamente significativos. Únicamente varía un poco el valor del coeficiente porque estoy haciendo un ajuste para que haya mínima varianza. Ahora puedo hacer lo mismo una regresión con variables categóricas. En este caso estoy haciendo con el SMK, que es el hábito tabáquico. En este caso, miren, tengo la información que es estadísticamente significativa para las personas que fuman actualmente y los que dejaron de fumar. Voy a generar, en este caso, bueno, puedo generar variablemente, manualmente las variables dicotómicas y también generar la regresión de esa manera. A ver, aquí tenemos el tabulado con el gen, ¿no es cierto? Pongamos 1. Luego vamos a proceder justamente. Este comando depende de la versión. En la versión 16, cuando ustedes tienen de esta manera como una incógnita, se genera un montón de variables categóricas con ese nombre. En este caso, miren, ¿qué es lo que pasa? Se generó la categoría 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Al ejecutar el hábito tabáquico. ¿Sí? Bueno, esas son cuestiones de forma. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Justamente para poder incluir diferentes categorías en la regresión. En este caso, las categorías serían nunca fumador y fumador. ¿De acuerdo? Vamos a corregir eso, una sintaxis. Vamos a regresión y ahí tengo los coeficientes. En este caso, ¿qué es lo que me dice? Esta regresión es que obviamente el p-valor de la variable HAPTA3, es decir, que los exfumadores no tienen un resultado que sea estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Podría ser regresión por grupos. En este caso, digamos que voy a calcular lo que sería el índice de masa corporal. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer justamente es generar una nueva variable. En este caso, este G viene de gen o de generate.
genero la nueva variable que se llama BMI o el IMC, da lo mismo, que es la división del peso por la talla al cuadrado, ¿no es cierto? Y sobre esto le voy a decir, ok, voy a generar una nueva variable que se llame sobrepeso. Sobrepeso va a ser igual al valor de la masa corporal, del índice de masa corporal, si es mayor a 25, ¿de acuerdo? Entonces vamos a generar esta nueva variable, ¿para qué? Para hacer una regresión por grupo. Es decir, en estas nuevas variables, ¿qué información tengo? El índice de masa corporal, que sería el BMI, y el hecho de si tiene o no, en este caso, sobrepeso, ¿sí? Uno, si tiene sobrepeso, la índice de masa corporal mayor a 0 o a 25, si tiene mayor a 25, 1, y 0, caso contrario, ¿sí? Ahora, ¿para qué hice justamente, para qué tomé esta información? Simplemente estoy tomando para hacer una regresión en función a esta nueva variable. 1 si tiene sobrepeso, 0 si no tiene. Entonces voy a utilizar el comando by sort, es decir, que me dice haga una regresión para cada una de las categorías de qué variable, overweight, de sobrepeso. Entonces va a hacer la regresión, y como regresión va a considerar la presión arterial sistólica, la edad, el peso y el tema del sedentarismo, y ya incluye el tema de ropa. ¿De acuerdo? Entonces me debería obtener dos regresiones, una que tenga de las personas que tienen sobrepeso y la otra que no tengan sobrepeso. Entonces regresamos a Stata y efectivamente tenemos dos regresiones. El overweight 0 significa las personas que no tienen sobrepeso. Entonces, en las personas que no tienen sobrepeso, la presión arterial sistólica está explicada por la edad, el peso y el tema del sedentarismo, ¿cierto? O el tiempo de ocio. Mire, los coeficientes en todos los casos son positivos. Y en la parte inferior, en cambio, vamos a tener los resultados de las personas que sí tienen sobrepeso. En este caso vamos a poder observar que la edad, obviamente, en las personas que no tienen sobrepeso, tiene una relación positiva mayor con respecto a las que sí tienen positivo. El peso, obviamente, también la relación es mayor entre la presión, el peso y la presión arterial sistólica en las personas que no tienen sobrepeso con respecto a las personas que sí tienen, ¿cierto? Entonces, así podemos hacer un par de comparaciones, podemos hacer las comparaciones por cualquier otra categoría. En este caso podría tomar, por ejemplo, a nivel de sexo, ¿sí? Vamos a hacer una regresión solo para cuestiones demostrativas. Vamos a poner que hago una regresión por sexo, es decir, en vez de overweight, vamos a poner sexo. Y tengo una regresión para los hombres y para las mujeres, ¿de acuerdo? Resultados para male, ¿de acuerdo? Para una variable categórica male y female, ¿sí? Listo, entonces podría hacer un modelo de interacciones. Esto lo vamos a dejar para la semana 7, la semana 6. Y lo que voy a hacer ahora es comparar los dos modelos. Voy a ejecutar el modelo puro con variables cuantitativas, que sería age, peso, perdón, la edad, el peso y obviamente el tema de tiempo de ocio o el sedentarismo, ¿no es cierto? Y el tema de la regresión con variables categóricas con el hábito tabáquico. Ejecuto las dos últimas regresiones y de ahí simplemente lo que voy a hacer es comparar y ver qué regresión es mejor, ¿cierto? Para comparar, vamos a fijarnos en el cuadrado. La regresión solo de variables cuantitativas tiene un ajuste del 43.49%. La regresión del hábito tabáquico tiene apenas un ajuste del 7%. En la parte superior, tengo una desviación estándar de esta regresión de 10.83 y la regresión con variables solo categóricas es de 13.38. Como podemos ver, el mejor ajuste se genera obviamente con las variables cuantitativas. Ahora, puedo combinar los dos resultados. En este caso, miren, tengo mi variable dependiente y mis variables independientes cuantitativas, las que estoy señalando en este momento. Y ahora voy a hacer también con variables cualitativas, en este caso con educación. Al momento de poner i punto, a ver, vamos primero con esta variable educ. Hacemos un tab a la variable educ y vemos que tiene 5 niveles de 5 categorías. Entonces de aquí puedo generar 5 variables categóricas, 5 variables dicotómicas, de las cuales puedo incluir en el modelo, apenas puedo incluir las 5 menos 1. Entonces tengo la categoría low, mid, mid high, high.
Son 5 categorías, entonces tengo n igual a 5 categorías. Para incluir en la regresión, yo debo incluir n menos 1, es decir, puedo incluir hasta 4 categorías. ¿Cómo incluyo estas 4 categorías? Son 4 variables dicotómicas. ¿De acuerdo? 4 variables dicotómicas. Ahora esto lo puedo hacer de manera manual. Puedo generar, como les había dicho en anteriores ocasiones, un tab, educación, coma, gen. Le puedo poner un nombre, educ, ¿no es cierto? Y se va a generar, en este caso hace el tabulado, y al final de la base se generan las variables dicotómicas. En este caso, por ejemplo, si yo solo quiero ver el mid, este mid está representado por la variable educ3, tabulado, y voy a observar que si cumple la condición que es mid, le asigna el valor de 1 por 232 casos, y si no, 0. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer de manera general e incluir cada una de estas variables en la regresión. Es decir, puedo tomar e incluir 5 categorías, 5 variables dicotómicas, pero solo puedo incluir 4. Voy a tomar la educación baja, la low, como categoría de referencia. No incluyo en la regresión la educación 1. Y así se generaría el modelo completo de manera manual. ¿De acuerdo? Generando primero las variables dummy y luego incluyendo las variables dummy n-1 en el modelo. En este caso lo vamos a poder hacer de manera directa con este i.educ, que me dice justamente que esta variable que es categórica le considere como dicotómica en el modelo. Entonces vamos a apuntar este modelo de regresión y vamos a poder ver justamente la combinación de las variables cuantitativas, que son las que en este momento voy a señalar, ¿sí? Y las variables, la variable cualitativa o categórica, incluida como dummy en el modelo, que es la educación. Con esto vamos a observar que este nuevo modelo, ¿cuánto tiene? Tiene un valor de desviación estándar de 1071 y un ajuste de 45. En relación a nuestro modelo solo numérico, que presentaba solo variables numéricas, vamos a observar los resultados, ¿no es cierto? En este caso, nuestro modelo de variables numéricas tiene un valor de 10.83 en la desviación estándar. Nuestro modelo, en este caso, tiene un valor de 10.79, es decir, que nuestro modelo de variables cuantitativas y cualitativas tiene menor desviación estándar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el R cuadrado de variables cuantitativas y cualitativas? 0,45, es decir, 45% está explicado la varianza de la variable dependiente. Y en este caso, el modelo solo de variables cuantitativas explica el 43%. Entonces, hemos comprobado que en este caso, este modelo predictivo, a manera de conclusión, tiene obviamente todos sus parámetros individualmente son estadísticamente significativos. Sus parámetros en conjunto también son estadísticamente significativos. Posee el mayor ajuste en relación a otros modelos y también la menor desviación estándar. Por esa razón es el mejor modelo. Listo, este sería entonces la explicación en cuanto a los modelos de regresión lineal. Les agradezco mucho y cualquier consulta igual estamos coordinando. Un buen día, hasta luego.